Bueno muchachos, tengan ustedes un cordial saludo. Bueno, vamos con la guía número 1 del segundo periodo. La fecha para la entrega va a ser el 10 de junio. Bueno, entonces vamos a hablar en este caso, en esta guía, de la circunferencia unitaria. ¿Qué es la circunferencia unitaria? Entonces, la circunferencia unitaria es aquella cuyo centro está en el origen y cuyo radio es igual a 1. Bueno, vamos mirando igual la gráfica. El centro siempre va a ser este punto que corta al eje X. Recuerden que este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Y el punto que aquí, miren, el punto que está es el punto centro que corta al eje X y al eje Y. Bueno, entonces dice, en la figura se muestra una circunferencia unitaria. Bueno, aquí, bueno, ese es el centro, ¿no? Y miren que del centro de la circunferencia, de este punto de origen, que es el punto de origen, porque se corta con el eje X y el eje Y, hasta el borde de la circunferencia, el radio va a ser igual a 1. Si yo cojo de este punto de origen y trazo acá, también va a ser igual a 1. Si trazo acá, siempre va a ser el radio igual a 1 para que sea una circunferencia unitaria. Siempre va a ser el radio igual a 1. Ahora vamos a ver, para que sea una circunferencia unitaria. Entonces vamos leyendo. Es aquella cuyo centro está en el origen. El origen es el que corta tanto el eje X y como el eje Y. Bueno, y cuyo radio es igual a 1. Si del origen hasta cualquier borde de la circunferencia me va a dar 1 para que sea una circunferencia unitaria. Bueno, ahora sí, en la figura se muestra una circunferencia unitaria. El punto P pertenece a la circunferencia y las coordenadas X y Y corresponden a las medidas de los catetos del triángulo rectángulo O, P' y Q. Bueno, aquí miren que se forma un ángulo rectángulo, ¿no? Este ángulo rectángulo miren que es un ángulo rectángulo de 90 grados. Aquí puedo ver que como se forma un ángulo rectángulo es de 90 grados. Entonces, cuando tenemos un ángulo rectángulo de 90 grados, recuerden que habíamos hablado en una de las guías anteriores que se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, tengo un ángulo rectángulo de 90 grados. Miren que aquí están los catetos. Al frente del ángulo siempre va a quedar la hipotenusa, ¿sí? Entonces, recuerden cuál era la fórmula para encontrar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, recuerden que la fórmula Pitágoras era c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, donde c era la hipotenusa, que recuerden que era el lado más largo, era la hipotenusa, a era un cateto. En este caso, miren que A va a estar aquí en el eje X y es el cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está opuesto al ángulo. Y este que está aquí, este es lo mismo que si trasladáramos acá, miren este puntico, viene siendo Y. ¿Sí? Viene siendo Y. Y bueno, aquí no nos interesa este ángulo alfa, nos interesa es X. Bueno, aquí lo voy a borrar. Es este pedacito de aquí hasta aquí va a ser X. ¿Por qué? Porque está cruzando, pasa por el eje X, ¿no? Y este va a ser Y. Recuerden que mire, Y, ¿por qué? Porque mire, aquí este es el eje Y y si lo trasladamos va a ser la misma medida del eje Y. Entonces tenemos el eje Y este cateto pasa por el eje X, entonces viene siendo X. Ahí, perdón, no había estado mostrando. Ahí, entonces este es el eje, repito nuevamente, este es el eje Y. Miren aquí, si lo trasladamos es el mismo valor del eje Y. Bueno, coge al eje Y. Bueno, pertenece al eje Y. Y acá tenemos el eje X. Y entonces este pedacito que está acá del triángulo rectángulo pertenece al eje X. Bueno,
Entonces ahí pertenece al eje X. ¿Por qué? Porque pasa por el eje X. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, tenemos el triángulo rectángulo y también tenemos los catetos. En este caso, estaba explicando el teorema de Pitágoras, que la fórmula general era c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, donde c era la hipotenusa y a era un cateto, b era ese cateto, por ejemplo, si está aquí, el cateto A es opuesto al ángulo, sería el cateto opuesto, ¿verdad? Y si cogemos este cateto como B, sería el cateto adyacente. Eso con respecto al teorema de Pitágoras. ¿Y por qué podemos aplicar el teorema de Pitágoras? Porque tenemos aquí dentro de la circunferencia un triángulo rectángulo de 90 grados. Se forma un triángulo rectángulo de 90 grados, me permite utilizar el teorema de Pitágoras y voy a sacar la fórmula de la circunferencia unitaria a partir de estos valores. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ya tenemos el teorema de Pitágoras. Tenemos que C es hipotenusa, tenemos a A que son los catetos y B es el otro cateto, cateto adyacente, B y cateto opuesto, A. Listo, tenemos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que si dijéramos aquí, si este viene siendo A, viene siendo X, voy a aplicar teorema de Pitágoras, y 1, este valor de aquí, que es el radio, que viene siendo 1, sería la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa? Porque es el lado más largo. Y Y, bueno, ya les dije que era porque es el mismo valor del eje Y. ¿Por qué? Porque está en el eje Y, que está verticalmente, y pertenece este valor, esta recta de aquí del triángulo rectángulo pertenece al eje Y. Lo mismo con el cateto A, que pasa por el eje X, y este pedacito de aquí viene siendo X también. Bueno, entonces aquí simplemente reemplazo en la fórmula general del teorema de Pitágoras los valores que tengo acá. Entonces, si tengo c cuadrado, miren que tengo aquí c cuadrado, que es la hipotenusa, pero para nuestro caso de la circunferencia tengo que la hipotenusa tiene un valor de 1. ¿Por qué sé que es 1? Porque es un triángulo rectángulo de 90 grados. El lado más largo siempre queda al frente del ángulo rectángulo y en este caso queda al frente y es la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuánto equivale? A 1, que dijimos que el radio de la circunferencia unitaria es 1 y está al frente, que es el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces viene siendo 1. Entonces la fórmula general es c cuadrado, a cuadrado más b cuadrado. Para nuestro caso, c es la hipotenusa y dijimos que, miren acá, es 1, ¿verdad? Es 1, la hipotenusa es 1. Entonces mi hipotenusa es 1 al cuadrado, igual el cateto, miren el cateto que está en este lado, que es el cateto opuesto, viene siendo X. Entonces lo reemplazo con el cateto de A. Entonces X igualmente lo elevo al cuadrado porque voy a aplicar teorema de Pitágoras, más B, que es el otro cateto adyacente, que es para nuestro caso Y. Entonces Y cuadrado, ¿verdad? Entonces Y cuadrado. Y esto es lo mismo que si dijéramos X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Entonces, esta viene siendo mi ecuación canónica. Esta es mi ecuación canónica de la circunferencia. Canónica de la circunferencia, es decir, la circunferencia unitaria. Esta es la fórmula general para utilizar la ecuación canónica de la circunferencia o de la circunferencia unitaria. Esta es la fórmula general, ¿sí? Entonces queda x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Por qué 1? Miren que si yo aquí le dejo 1, le quité el 2, porque miren, 1 por 1
pues me da 1, ¿verdad? Entonces es lo mismo que si dijéramos 1 al cuadrado, entonces 1 por 1 me da 1, ¿verdad? Me da 1. 1 al cuadrado es lo mismo que si tuviéramos 1 por 1. ¿Listo? Entonces, chicos, bueno, ahí ya tenemos nuestra ecuación canónica de la circunferencia, ya tenemos la fórmula. Entonces, lo que debemos también tener en cuenta para este caso son los cuadrantes. Entonces, todos los cuadrantes, recuerden que tenemos 4 cuadrantes dentro del eje, dentro de nuestra gráfica. Bueno, tenemos el eje, perdón, el cuadrante 1, tenemos el cuadrante 2, tenemos el cuadrante 3 y tenemos el cuadrante 4, ¿verdad? Esos son nuestros cuadrantes. Entonces, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y si nos damos cuenta en el cuadrante 1, ¿qué valores pertenecen? O digamos, si van a estar los dos valores en positivo o negativo. Cuando me refiero a valores, son los que estén dentro del eje X y los valores que están dentro del eje Y. Por ejemplo, recuerden que siempre en este lado del eje X van a estar los valores positivos. Y en este lado del eje Y, cuando ustedes ubican la gráfica, recuerden que ustedes siempre colocan acá los valores positivos de X, 1, 2, 3 positivos, y acá colocan los valores también positivos, por ejemplo 1, 2, 3 positivos. Pero si nos vamos para el lado izquierdo de X, siempre van a ir los valores negativos, ¿sí? Y igualmente acá, ¿no? Si tenemos los valores de Y también van a ser negativos para nuestro caso. Entonces, por ejemplo, aquí van a estar, siempre son parejas, ¿no? En el eje, por ejemplo, si tuviéramos aquí en el cuadrante 1, cualquier valor que se encuentre dentro del cuadrante 1 va a ser positivo, tanto para X como para Y, ¿sí? Entonces aquí recuerden que son parejas, el uno es X, el otro es Y. Los valores de X en el cuadrante 1, van a ser positivos y los valores de Y en el cuadrante 1 también van a ser positivos. Aquí es un positivo. Ahora bien, para el cuadrante 2, las parejas de los valores del cuadrante 2, tanto de X como de Y, van a tener valores de la pareja ordenada de X y Y, van a tener valores, signos, perdón. Por ejemplo, aquí miren, X está en el lado izquierdo. Recuerden que los que están en el lado izquierdo son negativos, ¿verdad? Y los que están en el eje Y, siempre en las parejas ordenadas, siempre va primero X, después Y. Siempre en las parejas ordenadas va primero X, después Y. Bueno, entonces por eso digo, los valores en X están en el lado izquierdo, son negativos, y los valores de Y, miren que está acá, son positivos, ¿no? Las parejas ordenadas siempre se organizan X y Y, primero X, después Y. Ahora bien, para el cuadrante 3, perdón, siempre es cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. La pareja ordenada de cualquier número, entonces, si miramos el eje X, en el lado izquierdo van a estar los valores negativos. Y en el eje Y, en esta parte del eje Y, también están los valores negativos. Es decir, que los dos valores que tenga dentro del tercer cuadrante, que se encuentra en el tercer cuadrante, por ejemplo, aquí 1 y, por ejemplo, aquí que sea -1, aquí tengamos -1 y aquí tengamos -1 también. Entonces, miren que los dos valores van a ser negativos, -1 y -1. ¿Verdad? Porque aquí se encuentran los negativos en X y los negativos en Y. Los dos valores negativos para el tercer cuadrante. Ahora vamos para el cuarto cuadrante. Tenemos la pareja ordenada de X y Y, siempre va a ser X y Y. Entonces tenemos los valores de X, están en el lado de derecho, va a ser positivo. Y los valores de Y, miren que se encuentra aquí, va a estar negativo. Bueno, cualquier valor que se encuentre en el eje, en el cuarto cuadrante va a ser en X positivo y en Y negativo, ¿sí?
Entonces, eso debemos tener en cuenta en cuanto a los cuadrantes. Entonces, dentro de la recta tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Vamos a seguir leyendo lo que dice la teoría. Entonces, dice acá, habíamos dicho, bueno, vamos a volver a leer. En la figura se muestra una circunferencia unitaria. Recuerden que la circunferencia unitaria tiene el centro de origen y el radio es igual a 1. Que fue lo que acabé de explicar. El punto P pertenece a la circunferencia y las coordenadas X y Y. El punto P. Miren, el punto P se refiere a este puntico que está aquí. Este punto P. Aquí dice que pertenece, punto P pertenece a la circunferencia y las coordenadas X y Y. Sí, pertenece aquí al borde de la circunferencia y a las coordenadas de X y Y. Corresponden a las medidas de los catetos. Ahora bien, dice, pertenece a la circunferencia de coordenadas X y Y. Ya miramos que es cierto. Corresponden a las medidas de los catetos del triángulo rectángulo OP' y Q. Tenemos entonces O, P' y Q, que es el triángulo rectángulo. Entonces, si se aplica el teorema de Pitágoras del triángulo O, P' y Q, se tiene que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Que fue lo que acabamos de comprobar, ¿no? Con la fórmula del teorema de Pitágoras reemplazamos y sacamos la fórmula general de la ecuación canónica de la circunferencia. Porque X viene siendo un cateto, simplemente reemplacé. Recuerden que es el cateto, en este caso es cateto opuesto. Y Y viene siendo esta recta de aquí del triángulo rectángulo. Y la hipotenusa viene quedando al frente del ángulo de 90 grados. Recuerde que siempre tiene que ser un triángulo rectángulo de 90 grados para que se pueda aplicar el teorema de Pitágoras. Y queda al frente, es 1 para nuestro caso, que es igual al radio, que ya lo teníamos. Y es el valor de la hipotenusa. Entonces, por lo tanto, la ecuación de la circunferencia unitaria es X al cuadrado más Y cuadrado, que son los catetos, X al cuadrado más Y cuadrado, igual a la hipotenusa, que para este caso es 1, bueno, que es el radio. Y todos los puntos P que cumplen esta igualdad pertenecen a la circunferencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que dice, comprobar que el punto 3/5 y 4/5 pertenecen a la circunferencia unitaria, luego determinar en qué cuadrante se ubica. Ya sabemos que los cuadrantes son 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ver el ejemplo. Recuerden que esta pareja ordenada siempre va a tener X y Y. Siempre las parejas ordenadas, primero se ubica X, después se ubica Y. Entonces vamos a ver el ejemplo. Listo, entonces en el ejemplo 1, ya tenemos la pareja ordenada, que es 3/5, 4/5, X primero va a ser, la pareja ordenada siempre es X y Y, tenemos X 3/5 y Y 4/5. Dice, solución, primero se tiene que X, bueno ya sabe, X es igual a 3/5 y Y a 4/5. Y radio, que es igual a 1, que ya habíamos dicho que era igual a 1, que a su vez viene siendo, para este caso, la hipotenusa. Bueno, entonces la voy a hacer acá. Tenemos que comprobar, es decir, hacerle la prueba. Cuando dice comprobar es hacerle la prueba en la ecuación de la circunferencia unitaria para ver si hay una igualdad, es decir, que 1 va a ser igual a 1 para nuestro caso. Porque, bueno, vamos haciéndolo y les voy a ir explicando. Entonces vamos a comprobar, o sea, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba porque nos dan los dos valores, que es 3/5, ¿verdad? La pareja ordenada nos dan el punto de 3/5 y 4/5. Para nuestro caso, siempre las parejas ordenadas, primero es X, luego es Y. ¿Listo? Primero es X y luego Y. ¿Ok? Entonces, acá voy a sacar el valor de X es 3/5 y el valor de Y es 4/5. ¿Listo? Entonces, miren acá. ¿Listo? Entonces tenemos los valores, tenemos que comprobar que este punto pertenece a la circunferencia unitaria, es decir, vamos a hacer una prueba en la circunferencia unitaria y luego vamos
a determinar en qué cuadrante se encuentra. ¿Listo? Entonces, para eso lo primero que debemos hacer es reemplazar esos valores en la ecuación de la circunferencia unitaria. Recuerden que la ecuación de la circunferencia unitaria ya la sacamos, que era x al cuadrado más y al cuadrado, que son los catetos, que es igual a la hipotenusa. Para nuestro caso, la hipotenusa es 1. Entonces, tenemos que estos valores, tanto de x como y, me tienen que dar 1 igual a 1. ¿Para qué? Para que satisfaga la ecuación y que a su vez, este punto pertenezca a la circunferencia unitaria. ¿Por qué a la circunferencia unitaria? Porque vamos a hacer en esta fórmula que es la circunferencia unitaria. Vamos a ver si se cumple la igualdad. ¿Por qué si se cumple la igualdad? Porque tenemos los dos valores de x y y. Lo que vamos a hacer es una prueba nomás. Como cuando hacíamos la prueba, que simplemente reemplazábamos x y y si daba una igualdad, es decir, para nuestro caso nos tiene que dar aquí 1 igual a 1. Es decir, si da eso, significa que satisface la ecuación y que sí pertenece a la circunferencia unitaria. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces tenemos que x, miren, ya habíamos dicho que x era 3/5 elevado al cuadrado más y, que viene siendo 4/5 elevado al cuadrado, y este es igual a 1. Entonces, aquí tengo 3/5, ¿no? Recuerden que acá un paréntesis, cuando tengo a sobre b elevado a una potencia n, esto va a ser lo mismo que si tuviera a, esta potencia se reparte tanto para el numerador como para el denominador. Entonces a elevado a la potencia n y b también va a ser elevado a la misma potencia n, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es decir, que esto es lo mismo que yo dijera 3 elevado al cuadrado y 5 elevado al cuadrado. Se reparte esa potencia tanto para el numerador como para el denominador. ¿Listo? Más 4 elevado al cuadrado sobre 5 elevado al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces resuelvo. 3 elevado al cuadrado es 2 veces el mismo número. 3 por 3, 9, ¿verdad? Sobre 5 por 5, 25, más 4 por 4, 16, es 2 veces el mismo número, y 5 por 5, 25. Eso me tiene que dar igual a 1. Si ustedes miran acá, tenemos unas fracciones con el mismo denominador, son fracciones homogéneas. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Recuerden que cuando no tienen el mismo valor, el denominador, serían fracciones heterogéneas, se opera por carita feliz. Pero en este caso, como son homogéneas, tienen el mismo denominador, 25 y 25, simplemente se pasa al mismo denominador, 25, y se suman los numeradores, 9 más 16, 25, ¿verdad? Entonces 25 sobre 25 igual a 1. Tenemos que llegar a 1, entonces 25 dividido entre 25, y 1 igual a 1. Es decir, que satisface la ecuación. Aquí, satisface la ecuación quiere decir que sí pertenece a la circunferencia unitaria, ¿sí? Porque se cumple la igualdad, porque 1 es igual a 1. Entonces, como se cumple la igualdad, ahora ya sabemos que pertenece a la circunferencia unitaria. Eso me olvidé decirles que también se puede hacer en la multiplicación. Por ejemplo, si tuvieran acá a por b elevado a una potencia n, esto va a ser esta potencia n también se reparte tanto para a como para b. Es decir, que les queda a por a elevado a la potencia n por b elevado a la potencia n. ¿Sí? Eso se aplica tanto para división, que fue lo que hice acá con las potencias, como para multiplicación, pero para suma y resta no aplica. Bueno, chicos, entonces vamos a mirar cómo queda ubicado. Ya sabemos que este ejercicio, si hicimos la prueba dentro de la circunferencia unitaria, porque teníamos los dos valores, tanto de x como y sí perteneció a la circunferencia unitaria. ¿Por qué? Porque se cumplió la igualdad de que 1 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, vamos a graficar. Entonces, para graficar, tenemos acá ya la gráfica. Tienen que tener en cuenta que, bueno, siempre va a partir del punto de origen,
Recuerden que y va a partir del punto de origen y cualquier recta que salga de aquí del punto de origen tiene que medir 1, ¿verdad? Porque es el radio. Miren que aquí está, radio. Siempre va a medir 1 el radio, porque pues así es la fórmula, digamos, lo que siempre tiene que partir del origen y tiene que ser de radio 1 para que sea la circunferencia unitaria. ¿Listo? Entonces por eso siempre va a ser 1. Si sale de acá, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, siempre. ¿Listo? Si está pues para este lado va a ser menos 1. Miren por ejemplo acá. Pero siempre va a ser la circunferencia unitaria. En cualquiera de los bordes va a tener el valor del radio 1. Ahora bien, vamos a ubicar. Recuerden que esos valores son parejas ordenadas X y Y. Siempre van a ser las parejas ordenadas X y Y. Entonces, aquí deben tener, por ejemplo, si ustedes dividen 3/5, lo dividen, les da, bueno, yo lo voy a hacer acá. Si dividen 3/5, les va a dar 0,6. Entonces ubican en X 0,6, ¿verdad? Y les va a dar más o menos por aquí, 0,6. Y este valor de aquí hasta el punto de 0,6, mire que no llega al 1. Yo lo saco así, x, 3 lo divido entre 5, que es el valor de x, me da igual a 0,6, que es lo que voy a ubicar en el eje X. Recuerden que este es el eje X, siempre va a ser el eje X, y este siempre va a ser el eje Y, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí los dos ejes X y Y, y tenemos que 3/5 me dio 0,6, y este es el valor de X, que es X igual a 3/5, ¿verdad? Que es lo mismo que 0,6. En este caso yo lo ubiqué 0,6, que es lo mismo que X es igual a 3/5. Ahora bien, el otro valor de Y dice 4/5. Entonces lo voy a hacer por acá. 4/5 es igual a 0,8 en el valor de Y, ¿verdad? Entonces ubico en el valor de Y 0,8. 0,8 queda más o menos por aquí, antes del 1. Miren, 0,8. ¿Listo? Entonces 0,8, este valor va a ser del eje Y, ¿verdad? De Y, que Y igual a 4/5. Miren que acá también está, ¿no? 4/5 de Y. Miren que acá también está. Entonces ese es el valor de Y, de 4/5, que queda ubicado 0,8. Miren, ¿por qué? Porque 4 lo divido entre 5, me da 0,8. Y 0,8 queda más o menos por aquí antes de llegar al 1. ¿Listo? Entonces 0,8 me queda ubicado y está dentro de la circunferencia unitaria, estos dos puntos de X y Y, que X es 3/5 y Y 4/5. Y ahí ya queda ubicado en nuestra gráfica. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo 2. En el ejemplo 2 dice así. Perdón, antes de seguir al ejemplo 2, también nos están pidiendo que ubique en, que me dice entonces el punto está ubicado en el primer cuadrante. Miren que los dos valores son positivos y se encuentra ubicado en el primer cuadrante. Recuerden que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este viene siendo el cuarto cuadrante. Para nuestro caso se encuentra ubicado en el cuadrante 1, ¿verdad? Que es correcto al enunciado. Se encuentra ubicado en el cuadrante número 1. Ahora sí, vamos con el punto número 2. En el punto 2 dice así: hallar la coordenada y del punto menos 1/2 y Y no nos dan el valor de Y, tenemos que encontrarlo, por eso dice que hallar la coordenada. Recuerden que el primer valor siempre va a ser X en una pareja ordenada y el segundo valor es Y. Entonces nos dan solamente X y debemos encontrar Y, que pertenece a la circunferencia unitaria y está ubicada en el segundo cuadrante. Bueno, ahora sí dice solución. Bueno, vamos a sacar los datos acá. Entonces tenemos que hallar el siguiente punto, que era 3/5, perdón, era 1/2 menos 1/2. Este es el segundo punto. Tenemos que hallar el punto de la pareja ordenada, de la coordenada, menos 1/2 y Y no lo tenemos, ¿verdad?
Entonces siempre los valores de las parejas ordenadas se ubican x, y. Entonces tenemos x pero no tenemos y, lo que tenemos que hallar es a y. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces vamos a separar los términos. X es igual a menos 1/2 y y no lo conocemos, ¿verdad? Y tenemos radio, que para nuestro caso radio, recuerden que es 1 y va a ser nuestra hipotenusa, que lo voy a poner así, radio que es 1, para nuestro caso pertenece a la hipotenusa, ¿verdad? Que es el lado más largo. Listo, tenemos esos valores, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya tenemos esos valores, luego debemos reemplazar esos valores en la ecuación de la circunferencia unitaria. Siempre si vamos a hablar de circunferencia unitaria, esos valores los tenemos que reemplazar en la fórmula o en la ecuación de la circunferencia unitaria. Entonces, reemplazo, aquí voy a colocar, reemplazo los valores en la ecuación de la circunferencia unitaria. La ecuación de la circunferencia unitaria. ¿Cuál era la ecuación de la circunferencia unitaria? Recuerden, era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Lo que debo hacer es lo siguiente. Lo mismo, ¿no? Reemplazo los valores, para nuestro caso x, si lo tenemos, que es menos 1/2, entonces menos 1/2 elevado al cuadrado más y al cuadrado, que desconozco, igual a 1. Opero lo que tengo en paréntesis. Aquí, muchachos, si hay un negativo, cualquier potencia par que tenga dentro del paréntesis un negativo, si está elevado a potencia par, siempre va a ser positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque menos 1, aquí miren, es como si ustedes, aquí un paréntesis, como si ustedes hicieran esto, menos 1 por menos 1, menos por menos más, y les queda el 1 positivo, ¿verdad? Entonces 1 y 2 elevado a la 2, igual ustedes pueden separar como les expliqué anteriormente, pues para evitar confusiones. Recuerden que la potencia, esta potencia se distribuye para cada uno, o lo pueden hacer directamente. Entonces, menos 1 elevado a la 2, menos por menos da más, menos 1 por menos 1 da positivo, y 1 elevado al cuadrado, 1. Y 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. 1/4. Más y al cuadrado igual a 1. Entonces aquí debo despejar y. Y cuadrado es igual a 1, el 1 no cambia de lado, pero sí el 1/4 lo paso al otro lado después del igual, hago transposición de términos, paso el 1/4 al otro lado después del igual y me cambia de signo, me queda menos 1/4. Está positivo, cambia a negativo. Listo, aquí ¿qué es lo que yo debo hacer? Agrego un 1 para operar y opero. Aquí sí tengo diferente, mire, tengo denominadores heterogéneos, es decir, que opero por carita feliz. Recuerden cómo se opera por carita feliz. Y cuadrado igual a 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Más por menos, menos. Y 1 por 4, 4. 4 menos 1. Entonces, ¿cuánto me da 4 menos 1? Entonces, y cuadrado igual 4 menos 1 me da 3. 3/4, ¿verdad? Listo. Aquí, este 3/4, miren que tengo, que son 3/4. Aquí tengo el y elevado al cuadrado. Necesito sacar este cuadrado. Lo que hago es dejar a y saco la raíz cuadrada de 3/4. Bueno, la saco de 3/4. Si yo saco la raíz de 3, no me va a dar un número entero. Miren que la raíz de 3 es 1,7, 1,73. Entonces no me da exacto. Entonces lo que hago es dejar indicada y cuadrado. No le puedo sacar la raíz porque no es un número entero. La dejo la raíz de 3. Y a 4 sí le puedo sacar raíz. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 4? La raíz de 4 viene siendo 2. Entonces me queda y igual a la raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Pero aquí, aquí siempre debo tener en cuenta que en este caso puede ser positivo o puede ser
negativo, dependiendo del cuadrante donde se encuentre. ¿Listo? Entonces puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Listo? Entonces ahora ese es el valor de y. Ya tenemos el valor de y y tenemos el valor de x que ya no lo habían dado. Entonces lo que debo hacer es simplemente hacerle la prueba. Recuerden cómo hacíamos la prueba. Utilizo los dos valores, tanto de x como de y realizo la prueba para ver si satisface la ecuación, si se cumple una igualdad. Lo que hago es hacer la prueba. Entonces, para hacer la prueba, recuerden que utilizo la fórmula, la ecuación x a la 2 más y a la 2 igual a 1, ¿verdad? Entonces, tengo que x a la 2 es menos 1 medio, entonces, menos 1 medio elevado al cuadrado más y que me dio raíz de 3 sobre 2 igual a 1. Me tiene que dar 1. Entonces, bien, ahora bien, tengo que operar y me tiene que dar la igualdad de 1 igual a 1. Entonces, voy a hacer la operación y elevo. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado, menos por menos más, 1 por 1, 1. 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, más, aquí, en 4 más, aquí miren, aquí siempre, perdón, aquí está elevado al cuadrado porque es un cateto, ¿no? Aquí, simplemente, para el numerador, cancelo la raíz y me queda 3. Pero para el 2 sí lo elevo al cuadrado, para que es para el denominador. Eso solo aplica para el numerador, ¿no? Para el denominador, el 2 lo elevo al cuadrado. En otras palabras, si yo quisiera hacer, acá lo voy a hacer como paréntesis, tengo la raíz de 3 elevado al cuadrado y tengo el 2. Si yo hago lo que les expliqué anteriormente, que este 2 aplica para el numerador y para el denominador, entonces me queda raíz de 3 elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, como en la primera le cancelo el 2, me queda 3 y abajo sí, 2 elevado a la 2 me queda 4. Bueno, miren lo que estaba haciendo acá. Entonces lo saqué acá para hacerle la prueba. Lo que les decía es que se cancela solamente para el numerador. Recuerden que la potencia se divide tanto para el numerador como para el denominador. Entonces, si yo lo saco, raíz de 3 elevado a la potencia 2 sobre 2. Entonces, eso es lo mismo que si yo dijera, recuerden que esa potencia se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. Entonces, lo que les decía es que me queda igual a la raíz de 3 elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado de la potencia. Entonces cancelo la raíz con el 2 y me queda 3 y el 2 lo elevo a la 4. Es por eso que acá me va a dar 3 cuartos. 2 lo elevo al cuadrado, 3 cuartos. ¿Sí? Pero es por esto. Anteriormente les expliqué que pues se divide, esta potencia se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. Numerador se distribuyó la potencia y para el denominador también. Entonces por eso me queda 3 cuartos y es igual a 1. Aquí tengo fracciones homogéneas. ¿Qué significa? Que tengo el mismo denominador. ¿Sí? Como tengo el mismo denominador, entonces dejo el 4 y sumo los numeradores. 1 más 3, 4 igual a 1. 4 dividido entre 4 me va a dar 1. Esto va a ser igual a 1. Es decir, que la ecuación está bien hecha, porque la prueba, esta es la prueba, me salió 1 igual a 1, es decir, que satisface la ecuación, es decir, que está correcto. Bueno, entonces ya tengo que está bien realizada las operaciones. Siempre si yo quiero verificar si está bien realizada, debo hacer la prueba. Como hago la prueba, reemplazo los valores tanto de x y de y me tiene que dar igual a 1. Me tiene que dar la igualdad. Bueno, entonces, ahora bien, ya tenemos acá la operación. Vamos a ver ahora en la gráfica la ubicación de estos valores.
de menos 1/2 y de y raíz de 3 sobre 2. Y me dicen, recuerde que me están diciendo que en el ejercicio me dice que pertenece a la circunferencia unitaria y está ubicada en el segundo cuadrante, es decir que esta tiene que estar ubicada en el segundo cuadrante. Listo, entonces acá, si está ubicada en el segundo cuadrante, ahorita la vamos a ver. Lo mismo, ¿no? Este caso nos pidieron y, pero también nos pueden pedir x. Si nos piden x, hago lo mismo. Simplemente si me están pidiendo, me dan el valor de y no me dan el valor de x, coloco acá x al cuadrado, después coloco más el valor de y igual 1 y despejo x. Si no me dieran x, como en este caso no me dieron despejé y, pero lo hago exactamente lo mismo. Si no me dan y, bueno, si no me dan ninguna de las dos incógnitas, ya sea tanto como x como y, despejo el valor que no me dan de la incógnita. Eso y hago lo mismo. Entonces ahora vamos a ver la gráfica. Entonces en la gráfica lo que vamos a hacer es ubicar los valores de x y de y. Y recuerde que me están diciendo que está en el segundo cuadrante. Ya me están dando el determinante, que es que esté en el segundo cuadrante. Entonces tenemos los cuadrantes. ¿Listo? 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, el valor de x me dice menos 1/2. Entonces me indica que menos está dentro del eje x negativo, es decir que está para el lado izquierdo. Entonces, menos 1/2, si yo divido 1 dividido entre 2, me da 0,5, es decir que va a quedar por la mitad de 1. Miren que acá queda menos 1. Va a quedar por la mitad de 1, 0,5. Y este va a ser el valor de x. Bueno, ese es el valor de x. Menos 1/2, que es lo mismo que si dijéramos menos 1 dividido entre 2, me da menos 0,5. Me queda ubicado en el eje x de los negativos. Ahora y, me dice raíz de 3 sobre 2. Si yo saco la raíz de 3 y lo divido entre 2, me da 0,86 aproximadamente. Entonces ubico en y. Recuerden que este siempre va a ser el eje y este va a ser el eje x, ¿verdad? Entonces si yo ubico los valores de y, raíz de 3, saco raíz de 3, lo divido entre 2 para ubicarlo y me da aproximadamente 0,86. Si yo ubico 0,86, miren que acá estuvo, ese es el punto, 0,86, me da aproximadamente por aquí, y este es el valor de 0,86, es el valor de raíz de 3 sobre 2, que es lo mismo que si dijéramos 0,86. Entonces miren que aquí aparece, ese es el valor de y y cuánto equivale. Este valor que está aquí es el valor de y cuánto equivale. Y es igual a raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Ese es el valor de y, que es lo mismo que si les dijera raíz de 3 sobre 2 les da 0,86, ubican en y 0,86 y ya les da el valor de la raíz de, el valor de y. Listo. Aquí recuerden que este es el ángulo de 90 grados como estamos aplicando teorema de Pitágoras. Entonces siempre va a ser el ángulo de 90 grados, ¿no? Para que sea un ángulo rectángulo y se puede aplicar el teorema de Pitágoras, siempre tiene que ser de 90 grados. Y aquí tenemos la hipotenusa, que es 1, siempre. ¿Listo, chicos? Entonces ahí con respecto a ese segundo punto, vamos a ver el tercer punto. Y antes de ir al tercer punto, muchachos, recuerden que habíamos dicho que está en el segundo cuadrante y es correcto, está en el segundo cuadrante. ¿Listo? Entonces se encuentra en el segundo cuadrante, está bien ubicado. Vamos a ver el tercero. El tercero dice así. Bueno, para el tercer punto dice hallar la coordenada x del punto. Mire que el anterior nos dieron y. Debíamos encontrar a y, para este caso debemos encontrar x, se va a hacer lo mismo, del punto x, recuerde que es una pareja ordenada, el primer valor siempre va a ser x, el segundo va a ser y, tenemos el valor de y de menos 5 sextos, entonces que pertenece a la circunferencia unitaria y está ubicada en el tercer cuadrante.
Listo, si está ubicada en el tercer cuadrante, debo tener en cuenta que los valores de X van a ser negativos y los valores de Y también van a ser negativos. Ahora bien, dice, primero se tiene que X es lo que desconocemos. Bueno, aquí desconozco X. Miren que me dan Y, pero no me dan X. Y el valor de Y, que es menos 5 sextos. Y la hipotenusa, que es igual a 1, que es lo mismo que el radio es igual a 1, que es la hipotenusa para nuestro caso. Y bueno, vamos a hacer esto en la ecuación de la circunferencia unitaria, que es la que estamos trabajando, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado igual 1. Entonces acá la voy a indicar acá de la ecuación que está. ¿Listo? Entonces tenemos X al cuadrado más Y al cuadrado igual 1. X al cuadrado desconozco más menos 5 sextos, que es Y. Miren, que es Y. Menos 5 sextos elevado al cuadrado igual 1. Entonces X al cuadrado, 5 elevado a la 2. Recuerden que tengo este negativo y ese negativo menos por menos me da más. Entonces 5 por 5, 25, menos por menos más, sobre igual 6 por 6, 36, negativo me da positivo. Todo número negativo elevado a una potencia par me va a dar positivo, ¿no? O si no, miren, menos por menos, más. ¿Listo? Y 6 por 6, bueno, 36 igual 1. Entonces, aquí me da que aquí debo despejar X, que es el valor que me interesa despejar para conocer X. X al cuadrado igual 1, no cambia de posición, pero este valor está positivo, cambia al otro lado con el signo negativo. Menos 25 sobre 36, aquí le agrego 1 y hago una regla, hago por carita feliz y opero, ¿no? Aquí de pronto está directo, pero lo que debo hacer es operar. 1 por 36 les da 36, menos 25, entonces ahí les da 11 sobre 36. Entonces, ahora bien, necesito quitar este 2, lo que hago es sacar raíz cuadrada a 11 sobre 36, saco la raíz cuadrada, y entonces X igual. Esto es lo mismo que si dijéramos raíz cuadrada de 11 sobre raíz cuadrada de 36. Entonces tengo la raíz cuadrada para cada uno tanto del numerador como para el denominador, si se puede hacer. Entonces, miren, X es igual, la raíz cuadrada de 11 no es exacta. Entonces recuerden que aquí, perdón, me olvidé decirles, puede ser positivo o negativo, ¿no? Depende del cuadrante donde se encuentre. Para nuestro caso, el ejercicio nos está diciendo que en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces el tercer cuadrante, si nos damos cuenta, los valores de X están en el lado izquierdo, va a ser negativo. Entonces por eso lo voy a dejar aquí negativo, negativo. Entonces la raíz de 11 no tengo, la dejo raíz de 11 sobre la raíz de 36 si tengo, que es 6. Entonces ahí me queda. ¿Por qué me queda negativo? Miren que aquí puede ser positivo o negativo dependiendo del cuadrante donde se encuentre. Para nuestro caso nos están diciendo que se encuentra en el tercer cuadrante. Si se encuentra en el tercer cuadrante, los valores de X, mire, están aquí, tercer cuadrante, van a ser negativos. Los valores de X en el tercer cuadrante van a ser negativos. Valores de X se encuentran en ese cuadrante, va a ser negativo. Entonces por eso es que me da, que le coloco yo negativo, bueno, porque se encuentra en el tercer cuadrante. Entonces yo tengo el valor de X igual a menos raíz de 11 sobre 6. ¿Listo? Ese me sería el valor de, mírelo, acá está. X es igual a menos raíz de 11 sobre 6. Mire, cuadrante es negativo, tomamos el valor negativo. Simplemente como se tiene que, es el tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante está, que están los valores de X negativo, se toma el valor negativo, es decir, se deja el valor negativo aquí indicado. ¿Listo? Entonces ya tenemos los dos puntos de la pareja ordenada, que es X y Y. X me dio menos raíz de 11 sobre 6 y Y menos 5 sextos. Listo, hago la prueba. Recuerden que para hacer la prueba, X elevado al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Reemplazo los valores de X y lo elevo al cuadrado, así como está indicada en la ecuación, y los valores de Y me tienen que dar al final
la igualdad para que satisfaga la ecuación, es decir, que está correcta. Aquí de pronto no aparece la gráfica, pero ustedes la pueden hacer la gráfica. Si se dan cuenta y si ustedes sacan las operaciones, raíz de 11 sobre 6 les da aproximadamente 0,55, les quedaría como por aquí aproximadamente. Bueno, la voy a hacer acá dentro de la otra gráfica porque no aparece en la guía, ¿no? Les va a quedar como por aquí. ¿Listo? Bueno, ahí. Y si hacen el valor de y, que es 5 dividido entre 6, les da 0,83, más o menos por aquí. ¿Listo? 0,83, es decir, que aquí estaría el punto. Aquí estaría el punto de esta ecuación. ¿Listo? Entonces ahí ustedes la terminan de hacer. Aquí sería 0,83. Bueno, de aquí a aquí sería 0,83. ¿Listo? 0,83, que viene siendo el valor de menos 5 sextos, y por acá el valor de x, que es 0,55. Bueno, y ahí aparece la ecuación. Bueno, ustedes ya la organizan, ya la hacen más con el triángulo rectángulo, la organizan, bueno, la adecuan y la pueden hacer porque no aparece dentro de la guía. Bueno, entonces vamos ahora sí con el taller. Bueno, antes de empezar con el taller, bueno, aquí ya lo estaba haciendo y miren, sino que lo hice encima, ustedes lo pueden hacer aparte, pues para que no les genere confusión. El valor de x, recuerden que es 0,55, habíamos dicho del ejercicio, menos raíz de 11 sobre 6, queda sobre este valor porque son los negativos. Y aquí, acá, queda el valor de y, menos 5 sextos, pero lo traigo para acá, para el triángulo rectángulo, que sería este valorcito de acá. Recuerden que siempre sale del origen, se forma aquí un ángulo de 90 grados y al frente queda el radio, que va a ser, para este caso va a ser menos 1, porque está en el cuadrante 3, en el tercer cuadrante, y va a ser en el tercer cuadrante. Los valores de x y y están negativos. Bueno, chicos, ahora vamos con el taller. Bueno, entonces les recomiendo un compás para este ejercicio. Entonces, vamos a mirar qué dice el taller de matemáticas número 1 del segundo periodo. Dice: primer punto, con la gráfica anterior hallar los valores de las coordenadas faltantes y los ángulos en radianes correspondientes. Entonces tenemos que hallar de ángulos a radianes. Recuerda que ya lo habíamos hecho en una guía, creo que la guía número 2 habíamos hecho lo de pasar de ángulos a radianes. Entonces igual vamos a volver a explicar. Bueno, ahí tengo el compás ya ubicado. Entonces lo que voy a hacer es ubicar el punto centro. Recuerden que esta rayita me indica el punto centro. Y hay unos que sí están indicados, por ejemplo 30, 45, 60, 90, pero 30, 45, 60, 90, pero 120 no está. Entonces lo voy a colocar aquí. Miren que acá arriba aparece 120, entonces lo voy a colocar donde aparece, que es este 120 grados, ¿verdad? Entonces después de 120 miro la tablita y me dice 120, 135, entonces por aquí 130, 135, por aquí me queda 135 grados y lo coloco ahí. Lo voy organizando. Ahora sí me queda 150 grados. Entonces 150 me queda como por aquí donde está 150 grados para mayor organización. Y voy a seguir organizando los que no están escritos, ¿no? Para nuestro caso. Entonces miren que aquí está 180, miren que aquí aparece 180, pero no aparece. Entonces lo voy a colocar aquí, 180 grados. Lo voy a ir organizando dependiendo la tabla que tengo, ¿no? Entonces acá me aparece 180, 210, miren que aquí miro, está 210 y me queda aquí. Entonces coloco 210 grados, ¿listo? Después siguen acá, que sigue 225, ¿verdad? Entonces miren que por aquí 220, 225, lo organizo, 225 grados. Ahora sí sigue 240, lo voy organizando, 240 grados, 240 grados. Después sigue 300, 150, bueno,
Vamos en 240, 250, 270, 260, 270. Después sigue 240, sigue 270. Aquí queda 270 grados. Ahora sí sigue 300. Miren que aquí está 300. Coloco acá 300 grados. Ahora sí sigue 315. Entonces por aquí sigue 315 grados. 315 grados. Listo. Ahora sí sigue 330. Entonces, ¿dónde está ubicado? 330 está aquí. 330 grados. Listo. Y 360 grados que queda aquí. Pero aquí recuerden que 350, 360, aquí empieza también es 0 grados, ¿no? Porque es donde empieza, entonces son 360 grados porque se cumple la vuelta completa, pero empieza desde 0. ¿Listo? Entonces aquí es 0 también. Y 360 grados. ¿Listo? 360 grados empieza aquí. Bueno, chicos, aquí tienen que tener muy en cuenta que con esta gráfica anterior que acabamos de hacer, van a hallar los valores de las coordenadas faltantes y los ángulos en radianes. Recuerden que habíamos visto que los ángulos convertir en radianes correspondientes. Bueno, en este caso vamos a ver esa tablita. ¿Qué debemos tener? El ángulo, nos dan el ángulo, y lo debemos de pasar a radianes. Y luego debemos encontrar la coordenada X y la coordenada Y. Miren que en algunos casos nos dan en la coordenada Y, que como estamos aplicando la circunferencia unitaria, recuerden que siempre vamos a aplicar la fórmula o la ecuación X a la 2 más Y a la 2 igual a 1. Bueno, de la circunferencia unitaria. En algunos casos nos dan el valor de Y, en otros casos nos dan el valor de X, igualmente para todos, pero en otros casos miren que directamente aquí nos dan los dos valores. Por ejemplo, para 90 grados, para 90, 180, 270 y 360. Miren acá, 90 grados, incluso acá nos dan los valores en radianes. Miren que nos dan pi medio o un medio, pi medios o un medios, nos dan acá. Entonces dice los valores de grados a radianes, ya nos dan el valor de un medio de pi radianes. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, nos dan aquí también, nos dan la pareja ordenada que es 0 y 1. Miren que aquí 0 en X, ¿por qué 0? Porque sale del punto de origen. Si saliera, por ejemplo, por acá, de un valor de por acá, fuera 1, 2, 3, pero 0 sale directamente del valor de X y del valor de Y, que es 1. Recuerden que el valor máximo que va a haber acá va a ser 1 porque estamos hablando de una circunferencia unitaria con radio 1. Entonces, aquí podemos ver que X, recuerden que es una pareja ordenada, X es 0 y Y es 1 para el valor de 90 grados. Mire que ni siquiera tengo que convertir ese para este caso, ¿no? Por ejemplo, para 180 grados, ese aplica para 90, 180, 270 y 360. Por ejemplo, 180 grados no nos tenemos que convertir a radianes, pero si nos damos cuenta, aquí están los valores de X y Y, de X y Y de 180, porque miren, sale desde... aquí no sale desde 0 porque mire, corre, aquí sería aquí, por aquí, quedaría menos 1, que es el valor del eje X, menos 1 y en Y sería 0, menos 1 en X y 0 en Y. Igual para 270, debo convertirlo a radianes, pero sí me dan los valores de la pareja ordenada de X y Y. 0 en X y en Y menos 1, ¿sí? Y así sucesivamente para estos tres. Por ejemplo, 360 grados lo convierto a radianes, pero me dan la pareja ordenada de X y Y, que es 1 en X y 0 en Y. 1 en X y 0 en Y. 1, corro, 0 en Y, porque no se desplaza ni para arriba ni para abajo, no es negativo ni positivo, sino que está en el origen, por eso es 0 en Y. ¿Listo? Para esos tres valores, eso debo tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, si no me da, para cuando no me dan, por ejemplo, ni
ningún valor, que por lo general es 180, los valores que yo les dije, 90, por ejemplo, miren, no tiene ningún valor, 90, 180, 180, 270, 270, miren acá, 270 y 360 grados, que no tiene ningún valor de X y Y para despejar en la ecuación unitaria de la circunferencia. Entonces, bueno, vamos ahora, por ejemplo, con 30 grados. Hay valores que sí están dentro de la tabla. Hay otros que los debo hallar. Por ejemplo, vamos a ver en 30 grados. Nos vamos aquí. Miren, tengo aquí 30 grados y me dice que es 1 sobre 6. Entonces, simplemente paso. Algunos valores es pasar, a otros valores sí los tengo que hallar. Entonces, yo les voy a hacer, por ejemplo, este de 30 grados, que es nomás transferir este valor acá. 30 grados, entonces tengo 30 grados en radianes, es 1/6. Miren que ahí está, 1/6 o pi sextos, ¿no? Pero bueno, aquí lo voy a dejar como está ahí en la circunferencia, que es 1/6 de pi radianes. Miren que aquí me da, hay valores que me da la gráfica de la circunferencia y otros que no. Y me da 1/6. Y si me doy cuenta, aquí mismo están los valores del punto de X y Y. Si me doy cuenta, X es el primer valor de la pareja ordenada, siempre va primero X, después Y. Entonces, X me está diciendo que es la raíz de 3 sobre 2 y Y me da 1/2. ¿Verdad? 1/2. ¿Por qué lo estoy colocando? Simplemente porque hay valores que están dentro de la gráfica. Ahora les explico cuando no hay ningún valor dentro de la gráfica. Por ejemplo, vamos con, bueno, para 90 grados también tengo acá los valores. Miren, si me doy cuenta, 90 grados, bueno, pero este ya les había dicho, vamos con 180 grados. Entonces, 180 grados, entonces voy a ver acá, no tengo ningún valor en radianes, ni en X, ni en Y. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Primero, 180 grados no me lo dan en radianes. Yo lo que debo hacer es sacarlo a radianes. Por ejemplo, 180 grados no lo tengo en radianes, lo debo pasar en radianes. Pero recuerden que siempre para cuando vamos a pasar de grados a radianes, 180 grados va a ser igual a pi radianes. Sí, eso siempre. Sí, eso es como la regla general. 180 grados equivale a pi radianes. ¿Sí? Entonces, como yo voy a pasar de 180 grados a pi radianes, entonces lo que debo es convertirlo, pero igual ya sé que es pi radianes, ¿no? Pero más sin embargo lo voy a hacer paso por paso. Listo, entonces tengo 180 grados, lo que debo hacer es lo siguiente. Listo, entonces aquí de pronto no se van a confundir siempre. 180 grados es igual a pi radianes. Aquí ya sé que es igual a pi radianes, ¿no? Entonces, pero igual yo siempre voy a hacer una conversión. 180 grados, aquí lo voy a hacer, aunque yo ya sé, pero esta es regla general. Para todos los ángulos yo voy a utilizar esta conversión de 180 grados igual a pi radianes. Ahorita hacemos otro ejercicio para dejar esto aquí más claro. Entonces 180 grados yo sé que equivale a pi radianes, pero más sin embargo voy a hacer las operaciones. Bueno, entonces voy a siempre para cancelar ángulos con ángulos tiene que quedar uno en el numerador y otro en el denominador. Cancelo ángulos con ángulos y pi radianes es igual a 180 grados. Yo sé que me va a equivaler a pi radianes, pero más sin embargo lo voy a hacer radianes. ¿Listo? Listo, ahora sí. Entonces cancelo ángulos con ángulos. Aquí hago el factor de conversiones. Entonces 180 grados es igual a pi radianes. Yo ya sé que me equivale a pi radianes, pero voy a hacer más sin embargo las operaciones. ¿Listo? Cancelo. Entonces 180 pi radianes sobre 180. ¿Listo? Cancelo arriba y arriba. Cancelo el 0. Si tengo arriba un 0 y abajo un 0, puedo cancelar. Si tengo arriba dos ceros y abajo un 0, solamente cancelaría uno arriba y uno abajo. Si en ambos lados, tanto en el numerador como en el denominador, hay un 0, se puede cancelar. Pero si solamente está abajo, pues no se va a poder cancelar. O si arriba hay 3 y abajo solamente hay 1, se podría cancelar solamente uno arriba y uno abajo.
¿sí? Tiene que haber igual cantidad en el numerador como en el denominador para cancelar. Si cancelo uno arriba, abajo también tiene que haber un 0 para cancelar, ¿sí? Entonces tengo 180. Bueno, aquí lo voy a hacer por partes. Le puedo sacar la segunda y si no, pues bueno, vamos a hacerlo por partes, ¿listo? Entonces le saco la segunda. Recuerden que para sacar la segunda me tiene que dividir tanto el numerador como el denominador para que me pueda, porque no le puedo sacar acá tercera y acá segunda, ¿no? Siempre segunda en numerador, segunda también se le saca al denominador, siempre, en regla general. Entonces, 18 dividido entre 2 me da 9 pi radianes. Y 18 pues dividido entre 2 también me va a dar 9, ¿verdad? Le saco tercera, tanto arriba como abajo. Y me da 3, arriba 3 pi radianes. Y abajo pues obviamente también me va a dar pi radianes. Entonces 3, bueno, me queda 1 pi radianes. Eso es lo mismo que decir 1 por pi radianes, ¿verdad? Entonces ya lo sabíamos, pero más sin embargo hice el factor de conversión porque así voy a hacer todas las demás operaciones con todos los ángulos. Entonces ya encontré que 180 es igual a pi radianes. 180 grados coloco aquí entonces pi radianes, ¿verdad? Pi radianes 180 grados. Ahora bien, no me dan valores ni en X ni en Y. Pero miren que aquí tengo los valores, aquí tengo la pareja ordenada, que X es el primer número que me dice que es menos 1, miren que está en el eje X, aquí menos 1, y no se mueve en el eje Y. Recuerden que este es X y este es Y, ¿no? No se mueve para ningún lado, sino que queda en el punto de origen, entonces es 0, menos 1 y 0. Entonces menos 1 en X y 0 en Y, ¿verdad? Menos X y Y, recuerden que son valores. Listo, eso con respecto a cuando hay, bueno, por ejemplo 360 grados, ya lo pasan a pi radianes, lo pasan a radianes. Recuerden que siempre cuando voy a hacer conversión voy a utilizar 180 grados es igual a pi radianes, siempre voy a utilizar esta partecita. Sí, para convertir de grados a radianes siempre voy a tener en cuenta y lo mismo, ¿no? Pi radianes es igual a 180 grados. Bueno, ahora vamos a hacer uno que aquí con respecto a los que aparecen, que pueden pasarlos, por ejemplo, mira, acá 210 grados lo pueden hacer lo pasan a radianes y ya tienen los valores de X y Y. Si se dan cuenta, aquí tienen los valores de X y Y, no tienen que hacer operaciones para 210 grados. ¿Sí? Pasan a radianes, ya tienen aquí el valor de menos raíz de 3 de 2, que es X, y aquí tienen Y, menos 1/2. Pero ¿qué pasa cuando no hay acá los valores y acá tampoco, por ejemplo, y le dan un solo valor en X? Por ejemplo, vamos a utilizar este. ¿Sí? Me dan, por ejemplo, 60 grados. Tengo 60 grados, lo debo pasar a a radianes, ¿no? Entonces, hago lo mismo. Entonces lo voy a hacer acá. Eso no se había mirado. Bueno, aquí voy a hacerlo más pequeño. 60 grados. Entonces voy a hacer lo mismo. Recuerden el factor de conversión que siempre es 180 grados es igual a pi radianes. ¿Sí? Recuerden la guía número 2, creo que del primer periodo habíamos hablado de esto. Entonces, si 60 grados, para yo cancelar grados con grados, tengo que, recuerden que 180 grados me equivale a pi radianes. ¿Y por qué no coloco acá 180 grados y lo coloco en el denominador? Porque para poder cancelar, uno tiene que estar en el numerador y otro en el denominador, y ahí ya puedo cancelar grados con grados. Y ahí ya me queda, ya cancelé grados, me queda 60 pi radianes sobre 180 grados, ¿verdad? Ahí, ¿qué es lo que hago? Ahí lo que debo hacer es simplificar. Entonces, ¿qué simplifico? Miren que ahí puedo cancelar arriba y abajo, puedo cancelar el 0. Entonces, lo que hago es cancelar el 0. Cancelo el 0, cancelo acá el 0 y le saco segunda arriba y segunda abajo. ¿Qué significa cuando le saco? Es decir, que al 6 lo divido entre 2 y al 18 lo divido entre 2. Entonces, 6 dividido entre 2 me da 3 y 18 dividido entre 2 me da 9, ¿verdad? Listo. Entonces, y esto ya me queda en pi
radianes. Pero aquí le puedo seguir simplificando. Siempre empiezo simplificando con lo más pequeño, por ejemplo con 2, después 3, después 4, ¿sí? Siempre empiezo con lo más pequeño simplificando. Entonces ahora sí, simplifico, le saco la tercera arriba. ¿Qué significa que le saco? Que lo divido entre 3. Si yo divido en el numerador como en el denominador, tengo obligatoriamente que dividir por la misma, por el mismo valor. Si le saco tercera al numerador, al denominador también le debo sacar tercera. Entonces 3 dividido entre 3 me da 1 pi radianes, y 9 dividido entre 3 me da 3, ¿verdad? Entonces si yo multiplico 1 por pi radianes, 1 por pi radianes, miren ahí, 1 por pi radianes me va a dar igual a pi radianes sobre 3, ¿verdad? Ahí me queda el factor de conversión de 60 grados. Entonces ya recuerden que siempre voy a utilizar esta fórmula, no, esta conversión, porque 180 grados equivale a pi radianes, y lo dejo en el numerador para poder cancelar grados con grados y que me quede en pi radianes. Aquí cancelo 0, 0 numerador, 0 en el denominador, los cancelo. A 6 le saco la segunda, 18 la segunda, me da 3. Después le da 9, en 18 dividido entre 2 me da 9, le saco la tercera, a 3 y a 9. A la tercera le saco, me da 1, 9 le divido entre 3, me da 3, y me queda 1 por pi radianes, y 1 por pi radianes me queda pi radianes sobre 3, ¿verdad? Eso para 60 grados. Eso con respecto a 60 grados. ¿Listo? Entonces me da pi tercios radianes. Y así hago con todos. 60 grados me da pi tercios radianes. Listo, ahí coloco pi tercios radianes. Ahora sí tengo el valor de x. Yo estoy trabajando con la circunferencia unitaria. Recuerden que la fórmula de la circunferencia unitaria, ¿cuál era? Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Entonces, esto lo debo tener en cuenta cuando me den un valor, ya sea y, necesito buscar y, en este caso voy a buscar, si me dan y, busco x, si me dan x, busco y ya sabemos que debemos despejar, así como los ejercicios anteriores. Ahora bien, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, tengo que x me equivale a 1/2. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar a x a 1/2, que es el valor que me están dando, lo elevo al cuadrado. Lo que debo hallar es y igual a 1, ¿verdad? Entonces recuerden que aquí esta potencia se distribuye para el numerador y para el denominador. Entonces 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. Aquí lo voy a hacer por partes, más y al cuadrado igual a 1, ¿verdad? 1 elevado al cuadrado, 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4, más y cuadrado igual a 1. Entonces y cuadrado es igual a 1. Aquí miren que ese está lo cambio al otro lado, está positivo, cambia a negativo, menos 1/4, ¿verdad? Menos 1/4. Ahí, ¿qué debo hacer? Opero por carita feliz, le agrego un 1 y opero por carita feliz. Y me queda y cuadrado igual a 1 por 4, 4, 1 por 1, 1, más por menos, menos, y 4 por 1, 4. Y cuadrado es igual a 4 menos 1 me da 3/4, ¿verdad? 3/4, recuerden aquí no se van a olvidar, puede ser positivo o negativo. Siempre puede ser positivo o negativo este valor, dependiendo de dónde esté el ángulo de 60 grados. Entonces, me queda 3/4. Aquí, aquí como saqué raíz, se me va el 2, ¿no? Me queda y igual, puede ser positivo o negativo, saco raíz de 3 sobre 4 y me queda entonces en raíz de 3 sobre 4, y igual, puede ser positivo o negativo, raíz de 3 no es exacta, la dejo indicada, raíz de 3 y raíz de 4, 2. ¿Listo? Entonces, no sé si es positivo o negativo, miro la gráfica de 60 grados y miren que está en el cuadrante 1 y tanto para x como para y va a ser positivo de 60 grados. Entonces me queda y igual a raíz de 3 positivo
sobre 2. Si estuviera en este cuadrante, mire, fuera X negativo y Y positivo. Entonces toca tener muy en cuenta dónde se encuentran los ángulos para mirar a dónde yo debo ubicar el valor, si es positivo o si es negativo. Listo, entonces aquí ya encontré el valor de Y. Pero ¿cómo sé si está bien este valor de raíz de 3 sobre 2? Entonces siempre yo debo hacer la prueba. Recuerden que es indispensable que hagan la prueba. Siempre para los ejercicios que se requieran deben hacer la prueba. Porque eso les garantiza a ustedes si está bien, si está mal. Entonces vamos a reemplazar los valores tanto de X como de Y en la prueba. X a la 2 más Y al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿cuánto me equivale el valor de X? Recuerden que ese valor de X ya no lo habían dado para 60 grados, que era un medio, que fue el que utilizamos. Miren acá, un medio elevado al cuadrado, más Y, que fue el que encontramos, que es raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Recuerden que aquí esta potencia se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, más lo mismo acá, raíz de 3 elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces aquí 1 elevado al cuadrado me va a dar 1, 2 elevado al cuadrado 4, más aquí cancelo raíz y raíz me queda 3 solo, 2 elevado al cuadrado me da 4 igual a 1. Esas son fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador, que es 4, ¿verdad? Entonces dejo el mismo 4 y sumo los numeradores. 3 más 1, 4, igual 1. Entonces 4 dividido entre 4 me da 1 igual 1. Es decir, que la operación es correcta y satisface la ecuación. Entonces, muchachos, como satisface la ecuación, significa que está bien, ¿verdad? Y coloco este valor en la tabla, que es el valor de Y, que es raíz de 3 sobre 2. Ese valor lo voy a colocar en la tabla. Entonces, raíz de 3 sobre 2. Y ya coloqué entonces este valor, raíz de 3 sobre 2, que fue lo que me dio de Y, ¿verdad? Entonces lo coloqué, estábamos con 60 grados, coloqué el valor que me dio en Y, ¿verdad? Que fue raíz de 3 sobre 2, ya comprobamos, satisface la ecuación, lo que significa que la ecuación está bien. Listo, entonces vamos a hacer uno que sea negativo y este 0 grados, recuerden que yo les dije que bueno, que daba toda la vuelta 360, pero 0 grados empezaría aquí, ¿verdad? Entonces 0 grados vendría siendo 0 grados, pues si está 0 grados va a ser 0 radianes, ¿no? Entonces van a estar 0 en radianes, la coordenada miren que se empieza aquí, que es donde inicia. Que son igual 360 grados, pero desde aquí 0 empiezan. Entonces aquí sería la coordenada en X, miren que aquí está 1 y para Y 0. Entonces 1 y para Y va a ser 0. Lo mismo va a ser los valores para 360 grados, ¿no? Pasan a radianes y ahí están los puntos de la pareja ordenada, que es 1 y 0. Ahora vamos a hacer 120 grados, igual, ¿no? Vamos a hacer igual que los anteriores. Entonces, simplemente que esta tiene un pequeñito detalle, ya les explico. Listo, entonces vamos con 120 grados, ¿no? Si 120 grados, entonces recuerden que lo voy a pasar a radianes. Recuerden que pasar el factor de conversión siempre va a ser, si 180 grados, ese 180 grados equivale a pi radianes, van a utilizarlo para todos los ángulos, ¿no? Para 60, para 90, para 300, para todos los ángulos que ahí aparecen, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 grados, todos esos ángulos van a ser este factor de conversión. Si 180 grados equivale a pi radianes, cancelan grados con grados y les queda 120 ya, 100 grados, pi radianes sobre 180 grados, ¿verdad? Entonces, aquí puedo cancelar
un 0 arriba, un 0 abajo, los puedo cancelar. Y a 12 le puedo sacar segunda. O bueno, saquémosle segunda a 12. Entonces 12 dividido entre 2, 6, ¿verdad? 12 lo divido entre 2. Le saco la segunda arriba y abajo. Segunda, es decir que siempre si saco la segunda tanto arriba como abajo, me tiene que ser por el mismo valor. Si arriba le saco, en el numerador le saco la segunda, en el denominador también la segunda. Es decir, que 12 lo divido entre 2, me da 6 pi radianes. Y 18 dividido entre 2, 12 dividido entre 2 me da 6. Y 18 dividido entre 2 me da 9, ¿verdad? 9. Listo, ahora sí le saco la tercera, ¿verdad? Arriba y abajo. Entonces 6 dividido entre 3 me da 2. 6 dividido entre 3, lo voy a hacer acá. 6 dividido entre 3 me da 2 pi radianes. Saqué la tercera, es decir que lo divido tanto arriba como abajo. Le saco la tercera. No le puedo sacar acá tercera y acá segunda, ¿no? O acá segunda, y acá tercera y acá segunda, no. Siempre si le saco en el numerador tercera, en el denominador también le debo sacar tercera. Entonces 9 dividido entre 3 les da 3, ¿verdad? Entonces les queda 2 tercios por pi radianes. Entonces ese valor directamente ya lo voy a colocar en la tablita de radianes. 120 grados. Recuerden que aquí está la tablita de radianes. 120. Lo coloco. Lo que me dio 2 tercios de pi radianes. Ahora miren que tengo y. Entonces recuerden que siempre para todas esas operaciones lo que yo debo hacer es utilizar la fórmula o la ecuación de la circunferencia unitaria. Recuerden cuál era: x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a 1. Entonces, aquí ¿qué valores me están dando? Me están dando el valor de y. Entonces, que es raíz de 3 sobre 2. Ese lo voy a colocar acá, donde está y. Raíz de 3 sobre 2. No me dan x. Raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Si lo copio bien. 120 raíz de 3 sobre 2. Listo. Entonces, x al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. También recuerden que es un cateto, también dividir al cuadrado, ¿no? Entonces, más, esto es lo mismo que si tuviéramos raíz de 3 elevado al cuadrado. Se reparte la potencia sobre 2 al cuadrado igual a 1. X elevado al cuadrado, cancelo raíz, cancelo. Me queda 3 y 2 elevado a la 2, 2 por 2, 4 igual 1. Listo, ahí ya tengo y ahí ya debo despejar x. Entonces x al cuadrado, el 1 no cambia de lugar, queda con el mismo signo, pero ese 3/4 sí se va. Acá después del igual, cambia de signo, me queda menos 3/4, ¿verdad? Menos 3/4. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Recuerden que aquí ustedes operan por carita feliz. Entonces operan por carita feliz y hacen lo siguiente: x al cuadrado, 1 por 4, 4, 1 por 3, 3, ¿verdad? Y 1 por 4, 4. Entonces aquí ya les queda, le queda 4 menos 3 sobre 4. Entonces muchachos, 4 menos 3, entonces x al cuadrado, 4 menos 3, 1 sobre 4, ¿verdad? Aquí el valor, aquí cuando son signos diferentes se resta y se conserva el signo del número mayor, en este caso es 4, entonces queda positivo. Entonces aquí me queda x elevado al cuadrado. Para eliminar este 2, esa potencia, saco raíz cuadrada de 1 sobre 4, ¿verdad? Entonces x igual la raíz cuadrada de 1 me da 1 y la raíz cuadrada de 4 me da 2, ¿cierto? 2, me queda un medio, ¿verdad? Entonces me queda entonces aquí, ¿qué deben tener en cuenta? Recuerden que yo les había dicho que este valor puede ser tanto positivo o negativo, dependiendo de dónde se ubique el ángulo. Entonces vamos a ver dónde está 120 grados. Entonces miren acá donde se encuentra 120 grados. Si yo miro este puntico, me indica que los valores del eje X están en el lado izquierdo, es decir, que son
negativos. Miren que todos los valores que están aquí en este lado de X son negativos. Todos sus valores del lado izquierdo, los que están acá, son positivos. ¿Sí? Entonces, miren, como está digámoslo aquí en el cuadrante o en el eje X que está negativo, entonces acá queda menos un medio. Puede ser positivo o negativo dependiendo dónde se encuentre el ángulo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 120 grados, el X, miren, si bajo el puntico, me queda el X en los negativos. Y el Y, miren que el Y está en los positivos. Entonces, X negativo, conservo el valor de negativo. Dejo el valor de negativo, ¿sí? Así, debo dejar el valor de negativo. Entonces, me da menos un medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago para saber si está bien o está mal? Recuerden hacer la prueba. Entonces, aquí, voy a hacer acá, hago la prueba, ¿no? Entonces, para ver si está bien o está mal. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en la prueba? Recuerden que simplemente lo que hago es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Lo que debo hacer es x elevado al cuadrado. Entonces, menos un medio elevado al cuadrado más y. ¿Cuánto habíamos dicho que valía y? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado igual a 1. Esto me tiene que dar 1. Esto es lo mismo que si yo dijera menos 1 elevado al cuadrado. Esa potencia se reparte tanto para el numerador como para el denominador. Y 2 elevado al cuadrado más raíz de 3 elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado igual a 1. Entonces, toda potencia si hay un número negativo elevado a una potencia par, siempre va a dar positivo. ¿Por qué? Igual pueden hacerlo, ¿no? Menos por menos da más, me queda positivo. Y 1 por 1, 1. Queda 1. 2 elevado a la 2, 2 por 2, 4. Más, aquí cancelo raíz, cancelo, me queda 3. 2 elevado a la 2 me da 4, igual a 1. Miren que aquí tengo una fracción homogénea porque tienen el mismo denominador, que es 4. Entonces se conserva el 4. Cuando ahí acá, por ejemplo, hubiera un 5, un 6, otro valor, se hace carita feliz, ¿no? Recuerden que se hace carita feliz. Entonces se deja el mismo denominador que es 4 y se suman los numeradores, los que están arriba. 1 más 3, 4, igual a 1. ¿Listo? Igual a 1. Entonces 4 dividido entre 4 me da 1 igual a 1, lo que significa que la ecuación está bien. Entonces, si me da la igualdad, significa que satisface la ecuación y la ecuación está bien, es correcta. Entonces coloco el valor de x en aquí donde lo estoy encontrando, me da menos un medio, ¿verdad? Menos un medio y dejo ese valor ahí, menos un medio. Y así hacen para todos. Siempre para estas operaciones, recuerden que deben utilizar la ecuación de la circunferencia unitaria, que es x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Deben utilizar esta ecuación para encontrar, ya sea si les dan x, encontrar y. Si les dan y, encontrar x. Y deben tener muy en cuenta cómo se encuentra ubicado dentro de los ángulos para colocar ya sea positivo o sea negativo, como el anterior que miramos. Si es 60 grados, miren que aquí los colocamos los dos positivos, no hubo problema. Pero si ya encontramos por acá ángulos, debemos tener muy en cuenta los signos, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Recuerden que los que encuentran de aquí para acá, todos esos valores de x que se encuentran al lado izquierdo son negativos y los valores que se encuentran de aquí en este eje y van a ser negativos. ¿Sí? Si tocan este valor del y que está acá en la parte de abajo, van a ser negativos. Los que están arriba positivos, los que están a la derecha de x son también positivos. Entonces debemos tener muy en cuenta eso. Y acá igual, 225, en realidad es para pasarlo a radianes. Entonces hago la conversión, 225, si pi radianes es igual a 180, cancelo los grados y voy simplificando para sacar todos estos ángulos, ¿no? Y para sacar ya sea x o y, utilizo la ecuación de la circunferencia unitaria, que es x a la 2, y a la 2 igual a 1. Y despejo, así como hemos hecho los demás ejercicios. El segundo punto, chicos, no lo vayan a hacer. Solamente el primer punto, el segundo punto no.
y me entregan, obviamente me entregan todos los que se encuentran acá, que no se encuentran dentro de la circunferencia, que no aparecen, me entregan con la prueba para verificar en ustedes mismos también si está correcto o está incorrecto. Hacen esos ejercicios, solamente lo de la tabla, el punto 2 no lo vayan a hacer. ¿Listo, chicos? Que tengan entonces un bonito día. Espero y haya sido clara la explicación. Cualquier cosa, cualquier duda, no recuerden en escribirme al WhatsApp o me